Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Pérez. Soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración en el diseño y el entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de dibujo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y los demás que les asigne para el día de hoy, y deben imitar con mucho rigor cada una de las cosas que se expongan en él. Luego, deben escanear o fotografiar los resultados y subirlos a la plataforma. Cada archivo debe tener su nombre y una breve descripción. Este video es continuo, por lo que ustedes deberán pausar y regresar constantemente para poder seguir los ejercicios. Para este ejercicio vamos a necesitar varias hojas de papel craft de tamaño A4 o semejantes, lápiz, borrador, sacapuntas, lápices de colores y música. Hoy continuamos con el tema de la representación de la luz y el volumen. Comencemos. Ahora vamos a dibujar figuras geométricas tridimensionales con diferentes tipos de superficie. Vamos a dibujar una esfera y vamos a volver a revisar cómo se distribuye la luz en ella. Ya habíamos dicho que se distribuye de manera radial, ¿sí? Un degradado radial del volumen. También vamos a dibujar un cubo. En el cubo la luz se distribuye de una manera completamente diferente, ya que tiene superficies planas. La distribución de la luz dentro de un cuerpo con superficies planas es distinto, son tonos completamente planos en cada cara plana. Pero vamos a revisar esa figura en relación a la esfera, más o menos cómo se complementa la información que la esfera ofrece para poder realizar el cubo. Vamos a hacer también un cilindro. El cilindro tiene un tipo de dispersión de la luz diferente, se degrada o se escala de una manera lineal. Y vamos a hacer un objeto ligeramente más complejo, como una tetera, donde las formas de la tetera van a tener un poco de cada uno de los elementos vistos en las otras figuras. Vamos a comenzar. De pronto se alcanza a ver, yo ya había practicado un poco las figuras y dejé un fantasma para que fuera más ágil este proceso. Comenzaré dibujando las figuras con lápiz para que no sea muy protagónica la línea y pueda de pronto borrarla más adelante en las partes importantes. Por ejemplo, esta línea de acá, como es de una zona iluminada, más adelante debe desaparecer porque en un dibujo realista los contornos no deben persistir.
Antes de continuar, les voy a explicar cómo realicé estas dos figuras. Tanto el cilindro como la tetera pertenecen a un tipo de formas que se llaman figuras de revolución. Las figuras de revolución son figuras que se construyen a partir de un eje central y una serie de elipses a diferentes alturas que van definiendo su forma. Es como si esas figuras fueran construidas en un torno. Eso es una figura de revolución. Entonces, por ejemplo, el cilindro estaría compuesto por una elipse en la cara superior, una elipse en la cara inferior y estaría conectado por las tangentes con líneas guía. La tetera no es mucho más compleja que eso, tiene más elipses. Para construir su forma original. Varias elipses más y luego algunos detalles adicionados como el brazo y la oreja. Pero realmente no es muy complicado. Se necesita un eje principal y una elipse. Las elipses son óvalos muy aplastados. No son salchichas, sino óvalos. Y tampoco son ojivas. No deben terminar en punta, sino óvalo. Eje central, óvalo, un buen ejercicio de simetría y queda muy fácil construir figuras de revolución. Entre ellas, este cilindro, esta tetera. Ahora, todas estas figuras van a estar iluminadas por un ki muy recurrente en este curso, que es el que va de arriba a abajo, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Todas estas figuras estarán iluminadas por este ki, lo cual quiere decir que todos los haces de luz de la escena tendrán esta dirección. Listo. Vamos a empezar a iluminar los objetos de esta escena, empezando por la esfera. Entonces esta esfera tendrá un bright side, tendrá un dark side y la dispersión de la luz en ella será en esta dirección. Tendrá un degradado radial iniciando por este punto, con una zona de degradado acá. La sombra proyectada empezará desde acá, irá un poco hacia atrás y según esta guía llegará más o menos hasta acá. Luego vamos a dibujar el volumen del cubo. En el cubo no hay ningún tipo de degradado. La luz llega con diferente intensidad a cada cara, ¿sí? Hay una escala de tonos. No son el mismo tono, son tonos diferentes. Pero cada superficie tiene exactamente el mismo tono durante toda su extensión. ¿Listo? En el cilindro, el degradado va a ser lineal, distintos tonos gradualmente más oscuros en esta dirección. Se va a ir fundiendo hacia allá. No forma arcos como la esfera, simplemente es un degradado plano lineal en esta dirección. Y esta figura tendrá un poco de varias. La proyección de la sombra del cubo va a llegar un poco hasta acá. El cilindro pues tapa parte de esa y la proyección del cilindro también quedará un poco por detrás de la tetera. Llegaría hasta acá si estuviera completa.
Listo, entonces empezaré a hacer el volumen. Primero lo haré sin tener muy en cuenta el rebote de la luz, para empezar, para no confundirlos. Pero más adelante borraré parte de la sombra que construya para poder darle lugar a la luz de rebote. Primero, un paso a la vez, vamos a ver cómo son los volúmenes según las formas de los objetos y luego complicamos un poco más esta escena. Acá iría el Darkseid, completamente negro este pedazo. Y a partir de acá iría la transición hacia el Breathside. Generando un degradado radial. Listo. Y ahora le dibujo la sombra proyectada. Tiene acá un área que es del mismo tono y un área que es de dispersión de la sombra. De acuerdo. Ahora vamos a hacer el cubo. Para hacer el cubo me voy a fijar muy bien en los tonos de la esfera y voy a tratar de copiarlos más o menos. Entonces, esta cara que da hacia arriba debería tener un tono semejante al que tiene la esfera en la parte de arriba. Esta cara debería tener un tono semejante al que tiene la esfera en este lado. Y esta cara debería tener un tono semejante al que tiene la esfera en este lado. ¿Sí? Entonces copiaré esos tonos. La cara superior está bastante iluminada, según esto. Este extremo de acá tiene un poco de sombra, no mucho. Y este sí tiene una sombra más marcada. Entonces trataré de representar eso. Para lograr un tono plano hago varios pases de trazos con círculos muy cerrados.
Listo, este tono es semejante al que hay acá en la esfera. Y ahora debo hacer este tono. No tengo que lograr el tono de una sola pasada. Queda mejor y con mucha menos textura si lo alcanzo pasando varias veces el lápiz. Al hacer varias pasadas es mucho más pulida la textura que se da en la aplicación de la sombra. No se ven marcas o huellas de los trazos y eso mejora, aumenta la calidad del trabajo. Ahora dibujaré la sombra proyectada. Tiene una zona que es de un tono parejo y luego tiene una zona de dispersión. Muy bien. Ahora voy a hacer el degradado del cilindro. Como ya les había dicho, tiene un degradado lineal. Este tiene un degradado radial, un degradado lineal y ese no tiene ningún tipo de degradado. ¿Qué tonos debo tener en cuenta en este cilindro? No lo había mencionado, pero es importante. De la misma manera como copié los tonos para el cubo de la esfera, voy a copiar los tonos para el cilindro de la esfera. Entonces trataré de imitar los tonos que se ven en la parte media o la cintura de la esfera, la zona ecuatorial de la esfera. Este rango de degradado será más o menos el que hay acá.
Y ahora la sombra proyectada del cilindro. Tiene una sombra pareja por acá y luego le hago una zona de dispersión. Tono parejo primero, zona de dispersión a continuación. Listo. Entonces ya tenemos las tres figuras principales con volumen. Vamos a tratar de hacer la tetera. La tetera mezcla un poco de todas. Por ejemplo, la mayoría de los volúmenes de la tetera se van a parecer bastante a los del cilindro porque serán principalmente en degradado radial. Pero a la misma vez los tonos que se usen en esta parte serán muy diferentes a los de esta. Entonces será un contraste alto, muy parecido al que pasa en los biseles, en los cambios de ángulo en el cubo. Y de todas maneras tiene una forma ligeramente redondeada, por lo que hará cierta referencia en cuestiones de iluminación general a la esfera. Voy a usar un color un poco más largo. Este color se está empezando a acabar. Es muy importante no usar colores cuando ya no se pueden apoyar en la mano, porque si lo hacen se van a generar inflamación de los tendones. No es para nada conveniente. Ok. Es un degradado principalmente lineal, un poco esférico y se basa en la parte inferior de la esfera. Ahora voy a hacer otro, pero este es más iluminado, incluso con un contraste marcado de iluminación, parecido a lo que pasa acá, que hará referencia a este cacho superior de la esfera, en cuanto a los tonos, pues. Hubo un pequeño problema técnico y la cámara dejó de grabar, pero les explicaré qué fue lo que hice durante ese periodo. Después de haber hecho el volumen de la tetera, hice los especulares. Los especulares son estas concentraciones de brillo que se dan en unas áreas del Bright's Eye. No son como tal parte de esa cadencia de brillo hacia el Bright's Eye. El Bright's Eye es independiente. La transición del Bright's Eye al Dark Side puede estar más distante de donde se encuentra el especular. El especular es como un reflejo de la fuente de luz. Como ya había explicado antes,
depende de la superficie, de la calidad de la superficie. Ok, entonces, dibujé el especular y dependiendo de cuánto se expande el especular, si llega a la parte superior de la figura, entonces las figuras que tienen estas áreas superiores van a tener un poco de esta iluminación extra que se representa en el especular de la esfera. En los biseles, en los cambios de ángulo en las figuras, como el cubo, también se puede concentrar un poco de especular, que es esta línea blanca que hay acá. En el cilindro también está esa concentración, pero aparte, en el cuerpo hay un poco de especular muy estirado que hace referencia a lo que hay en esta esfera, en esta parte de acá. ¿Sí? Es un reflejo estirado de lo que ocurre con la volumetría de la esfera. Y la tetera combina un poco de todos esos asuntos. Tiene un poco de especular en los biseles, en algunos de esos pocos biseles, y estas concentraciones se parecen a las de la esfera. Acá, aunque está muy distorsionado el brazo, también puede tener un poco de esa referencia. Posterior a haber hecho los especulares, separé la figura del fondo creándole un poco de color al cielo. ¿Sí? Prefiero que la definición de la forma se dé por cambios de color o cambios de tono y no tanto por contornos, porque como ya les he explicado antes, los contornos son muy poco o nada realistas. No ocurre en la vida real. Y aunque son necesarios en la construcción de la forma, es preferible que cuando se llegue al dibujo final ya no estén presentes. Se hacen para construir, pero se van borrando en el proceso. ¿De acuerdo? Iniciamos esta parte ya con una figura coloreada. Lo que hice fue llenarla de color, ¿sí? Procurando que se mantuviera el brillo que ya tenía antes. Es decir, que esta cara fuera ligeramente más iluminada que esta y esta fuera más oscura que las otras dos. Esto es para revisar un asunto muy importante relacionado con el rebote de la luz que habíamos visto en este ejercicio. Existe algo que se llama radiosidad. La radiosidad es el estudio de todos los posibles rebotes dentro de una composición. La luz rebota en cada superficie y esa luz que rebota vuelve a rebotar. Cada vez que rebota en alguna superficie pierde algo de potencia, pero se tiñe del color de la superficie en la que rebota. Eso genera una dispersión muy complicada de representar de la luz y del color, ¿sí? Si no existiera la radiosidad, todo el tiempo todas las sombras serían perfectamente negras, pero la verdad es que no es así. Las sombras alcanzan a tener algo del color del material en el que está, algo de iluminación, porque le llega de alguna parte del espacio donde los objetos se encuentran algo de luz. Entonces, acá les voy a mostrar algunas imágenes de ejemplos. ¿Cómo se vería una escena sin radiosidad en comparación con una con radiosidad? En la que no tiene radiosidad, todo lo que no está en contacto por la luz directa se ve negro. Todo lo que no está en contacto con la luz directa se ve negro. Sin embargo, en la otra imagen, las sombras son mucho menos densas porque les llega algo de luz de alguna otra parte. Y esa luz es de rebote. Por ejemplo, en esta escena en la que no tiene radiosidad, el techo se ve perfectamente negro porque no tiene proyección directa de la luz, pero en la segunda imagen sí se ve porque algo de luz del suelo le llega. También podemos ver el rebote de la luz en la pared tiñe de color el área de la penumbra de ciertos objetos dentro de esta composición. En esta otra imagen podemos ver cómo el color se dispersa en una composición al rebotar en las superficies y teñirse de color. Se generan unos
ambientes más interesantes, más ricos. Este estudio de la luz es complejo, pero es necesario cuando se trata de representar de manera realista la iluminación en una escena. Entonces, vamos a tratar de hacer un ejercicio muy sencillo parecido a eso con esta escena. Esencialmente es este mismo ejercicio, pero con varios objetos y varias superficies. El suelo no lo voy a teñir de verde, lo voy a dejar de color craft para no complicar más el asunto. Entonces empezaré por ir iluminando partes de la escena. Acá la luz blanca rebota en la superficie, en la mayoría de esta superficie, y tiñe la parte inferior de la esfera. La parte que está cerca de la sombra proyectada no tiene tanto rebote de luz por obvias razones. Y esta parte de acá le llega algo de luz del cubo, un poco de luz de rebote. Un poco más. A la sombra proyectada de la esfera también le llega un poco de luz de este cubo. Por lo tanto, en lugar de ser negra en esta área, es rojiza. Las zonas que tienen plena incidencia de la luz blanca no se les nota tanto o no se les nota nada en este tipo de representaciones la luz de rebote, pero en realidad también les está llegando algo de luz, solo que como la luz principal es tan fuerte, pues solo se representa la luz que rebota en las zonas que tienen sombra. Acá al cubo le rebota un poco de luz de la superficie. Simplemente borro un poco. Y de este lado también le rebota un poco. Pero a la vez, este tono rebota un poco en la sombra proyectada del mismo. Aunque no con tanta intensidad como acá. Acá llegó con más intensidad porque la luz pegaba plena o casi plena en esta cara y rebotaba gran cantidad de luz y lograba teñir esta sombra. Pero acá no, acá llega muy poca. Alcanza a teñir, pero de una manera sutil. Listo. De la misma manera puede teñir un poco la sombra que hay de este lado del cilindro, pero la verdad es que es muy sutil. No se alcanza a percibir gran cambio. Ahora voy a hacer la luz que rebota en esta cara del cilindro. Proviene principalmente de este costado, ya que esta parte del cilindro está muy cerca de su propia sombra. Entonces no recibiría tanta luz de rebote. Un poco más en esta parte de acá.
es difícil, siempre hay que corregir un poco luego el volumen con los lápices. Poco menos, creo que está muy brillante. Es necesario recibe un poco de rebote acá, se alcanza a percibir. No es muy marcado, pero ahí está. Y esta figura recibiría rebote de esta zona acá y un poco acá, pero en esta parte del brazo de la tetera es sutil, no es muy marcada porque está muy cerca de la sombra proyectada. Como el borrador es tan grueso, toca primero borrar y luego pulir. Y por último vamos a hacer lo que habíamos llamado la otra vez las oclusiones, que son esas concentraciones máximas de negro que son cercanas a los puntos de contacto entre el objeto y la superficie nada más. Esto nos ayudará con un poco la definición de las formas.